Entre 1730 y 1740, atraídos por la riqueza de la zona, llegaron algunos habitantes a inmediaciones del paraje Los Retiros, donde se establecieron con sus familias. Entre ellos se destacan José Nicolás Arcila, quien descubrió las salinas de Montollón y El Caldero; los señores Francisco y Antonio José Mejía, Agustín y Cristóbal Montoya, José Antonio Botero, Matías Vallejo y Gregorio Uribe. Hablando de esta zona del Retiro, podemos retroceder muy atrás, porque el español Pedro de Torres Blandón, que vino hacia 1620, se estableció primero en Aurrá y luego en Río Negro. Él tenía su casa en el Tablazo y era dueño de todas estas tierras. Posteriormente, una de sus hijas se casó con Miguel Gutiérrez de Lara, que había nacido en Bogotá en 1659. Este Miguel, cuando ya Pedro había muerto, a su suegra le compró toda esta zona, toda esta finca, que se extendía, enormes extensiones de tierra, desde Llano Grande hasta toda esta zona del Retiro. De Miguel Gutiérrez de Lara. Tuvo como 13 hijos, una de las cuales era María Gutiérrez Toro, la que se casó con Manuel Mejía Ortiz. De ahí vienen los troncos Mejía Gutiérrez, que son los principales troncos del Retiro, que poblaron todo este Retiro. No solo la zona de acá próxima, sino también la miel, que la miel fue muy importante en otra época, sector Puente Peláez, etc. Bueno, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, esos Mejía, con algunos Vallejo, Uribes, etcétera, tenían sus fincas acá y a establecerse por tiempos más largos, en parte atraídos por la sal de acá del sector de los Salados. Antes de eso, hacia principios del siglo XVIII, doña Javiera Londoño y don Ignacio Castañeda establecieron las minas de oro en el Retiro. Allá establecieron una ranchería, que era un caserío, un campamento de los esclavos que explotaban las minas. Esas minas fueron viniendo a menos, pero ya luego comenzó la explotación de la sal. Y la explotación de la sal fue primordialmente en este sector de los Salados. Hacia fines del siglo XVIII, las principales fincas que había por acá era lo que es Fisebado hoy, que llamaban Los Potreros, lo que es Los Salados, que iba desde la quebrada de Los Salados, cruzando toda esta cordillera, iba hasta Llano Grande, hasta el Tablazo, que esa era de don Gregorio Uribe Mejía. Los Potreros era de José Antonio Mejía Vallejo, y enseguida de esa estaba el Paraíso de Francisco Mejía Vallejo, hermanos, y hermanos de la esposa de Gregorio Uribe Mejía, que era la otra finca de allá, y de otros de esos Mejías era La Candelaria, que es esta. Eran las tres fincas grandes de esta hondonada. Y
Entre otras, entre esas 3 fincas, en el fondo donde hoy es la represa, tenían el Pozo Real del Caldero, donde extraían la sal conjuntamente entre las 3 fincas. Las fincas eran de grandes extensiones porque necesitaban mucha madera para poder secar la sal, tener esos calderos prendidos 24 horas con altas temperaturas. En 1786 hay el primer padrón del retiro o censo. En ese padrón, para decir cualquier cosa, de los troncos de primera clase, que eran 29 troncos, 20 por línea masculina o femenina pertenecen a la familia Mejía Gutiérrez. Entonces ahí se puede observar el predominio de esa familia. Ya luego se fue conformando, hicieron para esa época, por ahí hacia 1760, 60-70, la primera capilla, allí detrás de donde hoy está Montenevado, donde hoy está por ahí el Rosario, que era la casa de Gregorio Uribe Mejía. Ahí hicieron la primera capilla, que se la dedicaron a Nuestra Señora del Rosario, y la señora de don Gregorio Uribe Mejía mandó a hacer el cuadro actual que está en la iglesia, o creo que en la capilla de acá abajo. Capilla San José. En la capilla San José, el cuadro original de eso, que desde ese entonces se la dedicaron a Nuestra Señora del Rosario. Hacia 1815, 1814, comienzan a solicitar ya la creación oficial, civil y eclesiástica del retiro. Para ello, el que era juez y alcalde pedáneo, que era Ignacio Uribe Mondragón, sobrino y yerno de Gregorio Uribe, porque Ignacio se casó con una prima, hermana, y ese era el padre de mi tatarabuelo, y el padre del bisabuelo de Rafael Uribe Uribe. Ignacio reunió a toda la gente en su casa, hizo el censo, hicieron la solicitud oficial, firmaron en su casa la solicitud oficial entre los vecinos, y ahí fue cuando ya se fundó oficialmente el retiro. Que para esos añitos ya trasladaron de acá de Los Alados al sitio actual, donde Juan José Mejía regaló la parte del parque y de la iglesia para la construcción de la iglesia. Entonces trasladaron el retiro para allá. O sea que podemos decir que el retiro se inició, pues su fundación fue acá en Los Salados. Sí, como te decía, hubo una prefundación de doña Javiera Londoño con su ranchería, pero ya después la conformación más económica autónoma del retiro comenzó acá con Los Salados, que ya luego trasladaron la cabecera para allá. Usted habla de las 3 fincas que estaban acá, que era la donde estaban y se llevaban los potreros, la Candelaria y la de Los Salados. ¿Los que la habitaban vivían en Medellín o permanentemente vivían por acá? Las familias del retiro eran familias de Río Negro, nada de Medellín ni de ningún otro lado. Pocondo de Marinilla, eran todos troncos de Río Negro, que se fueron viniendo, que tenían sus fincas acá, y que se fueron viniendo por tiempos y permanecían tiempos en sus fincas acá, y se fueron algunos estableciendo ya más de lleno, ¿no? Pero iban y venían. Inclusive, no solo yo estuve observando en el estudio de genealogías que hice del retiro, que es la descendencia de esos troncos, de esos 2 padrones, de esos 2 censos, hasta lo más cercano de hoy. Veo que aún en los del Chuscal, que habían los indios del Chuscal, eran todos primos de los de San Antonio de Pereira. Y muchos de esos censados en 1815 acá
se ve que estuvieron censados en 1815 y se volvieron para allá, porque seguían casándose y teniendo los hijos, bautizando los hijos en Río Negro, ¿no? Que no se iban allá a pie limpio, pues, a Río Negro a casarse y a tener y a bautizar los hijos. Sí, aquí ya había parroquia. Entonces, iban y venían. Entonces, se fue partiendo entre esa familia Mejía y a fin de cuentas quedó esta finca de doña Tulia Mejía de Villa y su hermano, que se llamaba José María, tal vez, que era soltero. Y doña Tulia no tuvo hijos. Doña Tulia murió para los años 60 y pico, le dejó la finca a una fundación y nosotros le compramos la finca a esa fundación. Y ahí fue donde parcelamos la Candelaria, que fue, entre otras, la primera parcelación que hubo en el país en forma. A raíz de eso comenzaron a parcelar ya fincas para sacar fincas pequeñas. Sí, acá la Candelaria fue primero parcelada que Ficeba y que todos estos... A raíz de que tuvimos mucho éxito con parcelar Candelaria, rapidito se empezó a parcelar Ficeba y rapidito se empezó a parcelar La María. Y despuésito Juanito Laguna. Bueno, usted me hablaba ahora de un expresidente que viene a hacer... A ver, hombre, don José Antonio Mejía Vallejo, que era el dueño de lo que es hoy Ficebada, era el padre del coronel Liborio Mejía Gutiérrez, que fue nuestro primer presidente. Liborio Mejía, en la Reconquista Española, Pablo Murillo lo fusiló por la espalda, ¿no? Y él había sido nombrado, después de la independencia de 1810, en esas guerras de ese momento, él había sido nombrado vicepresidente, pero estuvo ejerciendo el poder. Y ya por allá por el 19 tal vez fue que lo fusilaron. Ese era hijo de José Antonio Mejía Vallejo. O sea que podemos decir que el primer presidente de Colombia era de acá del Retiro. Vivió por acá. Por lo menos vivió por acá. Sí, vivió por acá. La de los Salados sí, también pues su historia, porque perteneció a la abuela de Rafael Uribe Uribe. Y aquí fue un episodio muy importante de la historia de Colombia, de Rafael Uribe Uribe, cuando se le sublevó un soldado y él obligándolo a que siguiera, porque él se estaba sublevando en nombre de todos, de que no seguían porque la guerra estaba muy perdida. Entonces él lo encañonó, él dijo que no seguían, entonces le disparó. Entonces mandó que lo llevaran, él no murió ahí mismo, Resurrección Gómez, mandó que lo llevaran a la casa de su tío, la finca de los Salados, que lo llevaran a la casa de su tío para que lo atendieran. El tipo murió y eso fue un juicio político después de la guerra a Rafael Uribe Uribe, que lo llevó a la cárcel, estuvo un año en la cárcel y le dio tiempo de tranquilidad en la cárcel para escribir libros, y hasta en las bóvedas de Cartagena estuvo preso. Entonces Rafael Uribe Uribe el tiene general que ver con nuestro presidente, o nuestro presidente tiene que ver con él. Sí, son parientes. Álvaro no es descendiente, pero sí. Yo, que le hice una genealogía a Álvaro, le identifiqué, tienen como 6 puntos por los cuales se emparentan. Porque el Álvaro Uribe Vélez desciende de Gorgonio Uribe, nacido en el Retiro, y uno de los primeros bautizados en el libro
bautizos del Retiro, ya cuando se abrió en 1915 los bautizos del Retiro, pero entre las primeras páginas, segunda o tercera partida, está la de Gorgonio Uribe, que ese sí un ascendiente directo de Álvaro. Interesante. Yo voy a decir que Luis Carlos Mejía, el gran compositor de La Ruana, es nacido, o su familia es de acá, el Mejía. Me hablaba usted que los Mejías es el apellido de acá de Retiro. Hombre, yo he sacado unas genealogías del Retiro de los descendientes de esos troncos de 1786 y de 1815. La tuve que sacar en un CD porque imposible de publicar porque son como 7000 páginas. Entonces es imposible de publicar en papel. Bueno, ahí me di cuenta de lo siguiente. El Retiro, ante todo, ha sido un gran exportador de gente. La colonización en las fundaciones de buena parte de los pueblos del suroeste antioqueño y de todo el viejo Caldas, hay troncos que vienen de esos troncos guarceños, ¿no? Si tú te pones a sacar las genealogías de Pereira, medio Pereira viene del Retiro, ¿no? Es una cosa impresionante, impresionante, pues de que el Retiro se haya quedado al tamaño en que se quedó y la millonada de gente de todo el país que es descendiente de troncos del Retiro. Salamina se dice que su parte arquitectónica, lo que es la madera, es el de por urbanistas del Retiro. ¿Puede ser cierto? Puede ser cierto porque es que mucha gente de aquí salió para allá. Salió para allá y para Sonsón y de Sonsón para el viejo Caldas también. Entonces es muy probable porque es que hay dos cosas. Del Retiro salían hacia Puente Peláez, cogían por ahí por la miel para abajo a ir a caer al buey y por el buey caían a Pintada y de ahí seguían para abajo. Bueno, pues por el buey sí, iban a caer a Pintada. Al arma y al arma Pintada. Bueno, y la otra vía que había era por Puente Peláez, por La Luz. La Luz está muy cerquita de Versalles. Sí, ahí cerquita. Ahí cerquita, pues es que uno de La Luz a Versalles no se demora 2 horas, a caballo. Bueno, y de Versalles cae una Fredonia, ¿no? Entonces ese era camino para el suroeste. De la colonización del suroeste ese era el camino. Bienvenidos. El programa Recorridos va a estar en esta oportunidad en el corregimiento Zabaletas. El corregimiento Zabaletas pertenece al municipio de Montebello. Está en un entorno paisajístico muy lindo, muy cerca de Santa Bárbara, de Versalles, para que ustedes visiten este corregimiento que fue de los primeros que se construyeron en el departamento de Antioquia. Su iglesia, su capilla que vemos al fondo es de las más antiguas que tiene nuestro departamento. Vamos a hablar con los habitantes, con don Álvaro, uno de los gestores culturales de Santa Bárbara, para que nos cuenten sobre esta gran joya arquitectónica que tiene el departamento de Antioquia. Bienvenidos todos a nuestro programa.
capilla fue construida en el siglo XVII, declarada Monumento Nacional mediante el decreto 3003 de 1984 y restaurada por la Fundación Ferrocarril de Antioquia en el periodo comprendido entre 1996 y julio de 2000. Su piso es en tierra compactada y sus muros en tapia de 80 centímetros de espesor, empañetados con boñiga y cal. El atrio está conformado por una plataforma de 3 gradas estructuradas en piedra. La fachada está decorada con 2 figuras antropomorfas originales y 2 suspendidas. En el interior se destacan los altares con sus retablos coloniales, con diseños simples que guardan en el centro a la Virgen de la Candelaria, patrona del lugar, y a los lados la imagen de Santa Bárbara y San Antonio. Se conservan la custodia en plata, antiquísimos ornamentos, un pequeño Cristo quiteño, las campanas y algunos cuadros. Nos encontramos en el corregimiento de Zabaletas, que pertenece al municipio de Montebello, población nativa de los indígenas de la tribu Quiramá. El año de fundación fue en 1541 por el mariscal Jorge Robledo. Sus diferentes denominaciones han sido Pueblo de Indios, Doctrina, Aurelia y hoy en día Zabaletas. Tiene aquí pues la capilla más preciada del departamento de Antioquia por su antigüedad. Fue la primera que tuvo erección en todo el departamento. Es un corregimiento que fue en marzo de 1936 sobre órdenes pues de la Asamblea Departamental y el Consejo Municipal. La distancia de Medellín es a 60 kilómetros. En sus inicios perteneció a Santiago de Arma y Popayán. Posteriormente correspondió al distrito parroquial del Cantón de Río Negro y en 1849 a la Cámara Provincial del Distrito Parroquial de Zabaletas. En 1856 es llamado Corregimiento del Departamento de Río Negro y en 1864 el gobernador del estado, don Pedro Justo Berrío, creó la primera inspección de policía, conservándose esta situación. La capilla de Zabaletas constituye un área de preciosas reliquias históricas, cuyos tesoros comprueban la versatilidad de su origen. Tenemos una diversidad pues en clima, también es muy cercano a este bello municipio de Santa Bárbara, donde sus habitantes los días jueves y domingo van a hacer mercado. Acá son muy famosos los mangos, el aguacate y el café. Además, es considerado monumento nacional. Esta hermosa capilla es de la Virgen de la Candelaria, su matrona. Se hacen diferentes festividades y estamos en un proyecto turístico ambiental de promover e incentivar toda esta muestra cultural. Hay una noticia muy grande para los habitantes y para los turistas, que es la creación del departamento de la Gobernación de Antioquia, la aprobación de hacer el teleférico, o sea el cable que viene de Montebello hasta acá, para tener más accesibilidad a este corregimiento. Sus habitantes todos son de la descendencia de los indígenas Quiramá. Su último fue don Lucio, que fue el último cacique que murió a los 101 años. Su cuidado es de toda esta familia que ha conservado por tradición su mantenimiento.
Continuando en el recorrido, en el corregimiento Zabaletas del municipio de Montebello, acá en la capilla más antigua del departamento de Antioquia, me encuentro con doña Margarita Quirama. Ella viene de una familia tradicional que han sido los que han administrado este templo. Doña Margarita, bienvenida a nuestro programa y cuéntenos pues la tradición familiar en la administración de la capilla más antigua que tiene el departamento de Antioquia. Yo que le digo que esto ha sido, pues primero fue mi abuelo, Lucio Quirama, después fue mi padre, Jesús Antonio, después fue Julio Martín, mi hermano, y en este momento soy mi persona. O sea que su abuelo empezó más o menos en qué año. Yo no le sé decir. ¿No se acuerda? Año, no me acuerdo. Y luego de su abuelo fue mi padre, Jesús Antonio, después mi hermano Julio, y ahora mi persona. Bueno, ¿y en qué consiste la administración de este templo tan importante? ¿En qué consiste? Sí, ¿qué hacen ustedes? No, nosotros aquí atendemos al turista, le abrimos la capilla a la hora que la gente necesite y los estamos aquí con ellos, mostrándole las reliquias de acá de la capilla de Zabaletas. ¿Cómo se llama la capilla? Nuestra Señora la Candelaria. ¿Y acude mucha gente acá a misa? Sí, señor, siempre viene mucha gente, sí. La gente que es muy devota de la Virgen. ¿Cada cuánto celebran? Cada mes, los primeros viernes de cada mes. Sí. Son los únicos días que se celebra acá en Zabaletas. ¿Y de dónde viene el sacerdote? De Montebello. Que este es el único corregimiento que tiene Montebello. Entonces le pertenece a Montebello. ¿Y la gente de acá, del mismo corregimiento, tienen mucho sentido de pertenencia con la capilla? ¿La cuidan, pues la valoran? Claro que sí. Si nosotros cuidamos mucho la capilla, la comunidad, pues toda la gente de acá cuidamos mucho la capilla. Y cuénteme, pues, en toda esta época, ¿usted qué ha oído hablar de esta capilla? ¿Qué le han contado? ¿Por qué es tan importante? Por ser monumento nacional. Exacto. Sí, no sé por qué más. Por ser monumento nacional. Por ser monumento nacional. Viene mucho turista acá. Viene mucho turista, claro que sí, vienen mucho a pedirle promesas a la Virgen, que ella le ha concedido milagros a mucha gente, sí. Entonces vienen a los agradecimientos a ella, a la Virgen de la Candelaria. Continuando con este documental que iniciamos en el corregimiento Zabaletas, ya estamos en Montebello y vamos a subir a Cristo Rey para que ustedes puedan apreciar las imágenes, las panorámicas que se hacen desde allá, donde se divisa Versalles, Santa Bárbara, los farallones de la Pintada, Abejorral, El Retiro, bueno, toda esta zona, porque Montebello queda en uno de los cerros más altos que tenemos acá en el departamento de Antioquia. Antes de empezar a poblarse el lugar donde hoy se emplaza al casco urbano de Montebello, se conocía con el nombre de Nido de Águila, según se desprende de un artículo publicado hacia 1950 en el semanario El Obrero Católico. Dado que en el lugar donde años más tarde empezaría a levantarse el caserío que daría cuna a lo que hoy es el área urbana de Montebello, se levantaban variadas especies maderables, pobladores y aserradores provenientes de La Ceja y El Retiro, se desplazaban hacia acá y al tiempo que talaban y aserraban la madera, la despachaban sobre mulares rumbo al oriente antioqueño. Con el transcurrir de los días, esos obreros del hacha fueron trayendo sus familias y se establecían poco a poco en chozas pajizas, abriendo claros en la selva.
Con las primeras casas construidas y tomando en cuenta que para abrir los claros necesarios para capilla, escuela, cementerio y plaza, debieron luchar a brazo partido contra diversidad de especies nativas, los pobladores asignaron al lugar el nombre de Monte Bravo. Se dice que posteriormente se mutó por el de Montebello, debido a la variedad y colorido de las especies nativas que adornaban el cerro El Rodeo, que en época de florecimiento proporcionaban un armonioso y bello espectáculo. No obstante, la versión que mayor veracidad imprime al significado, la más lógica, es la que presenta don Jesús Domínguez López, un montebellense amplio conocedor de la historia del pueblo y aficionado por demás a viajar, y quien relata que en 1878, siendo Montebravo corregimiento de La Ceja, arribó a Medellín en visita diplomática el conde Montebello, un súbdito francés, cuyo nombre llamó la atención a los moradores de Montebravo por lo bonito y sonoro, por lo que de común acuerdo determinaron bautizar a Montebravo como Montebello, determinación que quedó consignada en el acuerdo número 8 del 3 de junio de 1889, emanado del Honorable Consejo Municipal de La Ceja, en el que dispuso elevar el caserío a la categoría de fracción y que cambia el nombre de Montebravo por el de Montebello. Bueno, continuando acá en el municipio de Montebello con don Octavio Bedoya, que ya lo hemos presentado en varios de nuestros programas, todos sabemos pues que lidera aquí el proyecto de la antena parabólica del canal de televisión, pero lo hemos invitado para que nos hable sobre la población, sobre Montebello, que le estaba preguntando ya ahora a don Octavio sobre dónde está construida la población. Y usted me hablaba de otros nombres que tuvo Montebello antes de que retomara este nombre que tiene en este momento. A ver, don Jair, el nombre inicial de este sitio donde estamos en este momento, que es el parque principal de Montebello, era Nido de Águila. ¿Por qué? Porque como era un monte tupido, prácticamente una selva, anidaban mucho las águilas. Y los vaquianos, cuando llegaron, pues en vista de eso, dijeron, este es Nido de Águila. Subieron los vecinos de La Miel y vecinos también del Tablazo con el propósito de levantar chozas. Y empezaron a descuajar monte, selva, a talar árboles para abrir un claro, y en vista de la dificultad que tuvieron para ello, le cambiaron el nombre y lo bautizaron como Montebravo. Posteriormente a Montebravo, después de permanecer muchos años denominándose así, ya como estos terrenos eran jurisdicción del municipio de La Ceja, y al ir creciendo el caserío, el Honorable Consejo Municipal de La Ceja lo declaró corregimiento, le nombró un inspector y le cambió el nombre, no ya Montebravo sino Montebello, que se conserva hasta los días actuales. Desde ahí viene ya el nombre de Montebello. Bueno, no sabía yo que pertenecía al municipio de La Ceja, porque, sí, pero cuando eso no existía el distrito de Río Negro, que todos estos municipios pertenecían era al municipio de Río Negro. Sí, señor. Inicialmente se llamaba Cantón de Río Negro. Posteriormente fue creado el Cantón de La Ceja y le anexaron precisamente los territorios de Zabaletas y estos de acá, de Montebravo, se los anexaron al Cantón de La Ceja. Entonces ahí fue donde el Honorable Consejo entró a legislar sobre esta parte y lo declaró corregimiento. Estábamos hablando del año 1876 aproximadamente, cuando fue creado el Cantón de La Ceja. Ahora pasemos como al año 1886 también, en el mismo año que fue bendecida la primera capilla que ya le habían levantado los lugareños al sitio conocido como Montebravo. Es una capilla que la consagraron en esa época a San José. Esa primera capilla fue levantada en lo que hoy es la calle principal de Montebello o calle Bolívar, y fue consagrada a San José. Posteriormente, con el tiempo, con los años, esa capilla se incendió
se le incendió una parte, sobre todo la parte de la sacristía. Y un poquito más adelante, cuando ya vino el padre Mariano Joaquín Villegas acá a Montebello como párroco, empezó la construcción del templo que hoy tenemos majestuosamente aquí dominando el parque principal. ¿Y se llama el templo ahora cómo? Consagrado a Nuestra Señora de las Mercedes. Señora de las Mercedes. Bueno, esto era paso obligado de arrieros que venían del Magdalena Medio y cruzaban hacia el Cauca. Más que todo, Jair, yo le cuento que más que ese recorrido que usted me menciona, que obviamente pues también existía, porque por allí establecieron Jorge Robledo y sus expedicionarios, establecieron su comunicación entre Arma, que es hoy Popayán, y lo que hoy conocemos como Santa Fe de Antioquia. Pero también le quiero contar otro paso obligado que era de aquí hasta el Retiro y La Ceja. ¿Por qué? Porque, le repito, como esto era una selva, venían los aserradores a talar, a aserrar y a transportar la madera hacia esas dos poblaciones en el oriente antioqueño, llevándola utilizando obviamente las mulas. Que obviamente esa época sí, era todo a lomo de mula. Exacto, usted tiene razón, Jair, pero le hago esta explicación. Sí, perteneció al oriente antioqueño. Y en este momento Montebello está situado tan equidistantemente entre las dos subregiones que se conoce como ubicado en la región, digámosle, suroriente. Geográficamente, políticamente, se menciona que Montebello pertenece al suroeste antioqueño. Pero si usted se hace una exacta observación geográfica de dónde está Montebello, tenemos allí en la parte, digamos, de suroriente, Santa Bárbara, y en la parte de oriente tenemos a La Ceja, San José, corregimiento de La Ceja. Pero ¿qué es Montebello? ¿Dónde está Montebello? Está levantada en una isla, en una montaña, levantada, repito, sobre el cañón del río Buey. Entonces, ¿qué viene a ser? Sur-oriente. Es que eso lo pueden apreciar ahí nuestros televidentes a través de las imágenes, que lo decía yo ahora en una de las presentaciones, que esta población está ubicada tan estratégicamente que uno alcanza a apreciar desde acá, desde el Cerro del Rodeo. Desde el Cerro del Rodeo, así se llama. Gran parte del oriente antioqueño, gran parte del suroeste y del norte del departamento de Caldas. También, sí señor. Le cuento otro dato. En noches despejadas acá, despejadas de neblina, de calima, en fin, usted se sube allí a una parte a un sector que llamamos El Alto, que tenemos la visión libre hacia ese cañón de La Pintada, del Cauca, y usted puede contar allá 5 poblaciones. Las distingue por los montículos de alumbrados, de luces, que son Santa Bárbara en primera instancia, más atrás, y sobre la montaña final allá está Támesis. Corriéndonos un poco encontramos a Valparaíso, seguimos y hallamos a Caramanta, y más allá, más al fondo, sobre una montaña también, encontramos una de las primeras poblaciones del departamento de Caldas, cuyo nombre se me escapa en este momento. ¿No es Marmato Caldas? Me parece que lo tengo duda entre Marmato y Filadelfia. ¿Y o usted que es más recorrido que yo dirá si está de Filadelfia por esos lados. Me parece que sí, pero también tengo mi duda. ¿Y Fredonia no se alcanza a apreciar de acá? No, se ve el pico del cerro... Del Morro. Del cerro Combia. Del Combia. Cerro Combia. Cerro Combia. Bueno, no, esta ubicación de Montebello
donde se supiera explotar sería algo muy importante para el turismo. Maravilloso, maravilloso, sí. Jair, otro dato, esto he oído decir, he escuchado comentarios de que la carretera que une a Montebello con El Retiro, que es su pueblo, pues que están pensando en pavimentarlo, lo cual sería una gran idea porque quedaría esto como un gran anillo vial, o sea, se sale de Medellín, se llega por carretera totalmente pavimentada al Retiro, la que se utiliza en este momento, y del Retiro se continúa hacia Montebello, también por carretera totalmente pavimentada. ¿Se alcanza a imaginar usted el potencial turístico que se desarrolla nada más que por tener ese anillo vial? Claro, y quedamos muy cerca del aeropuerto de José María Córdoba, obvio, también, de Río Negro y de todas estas poblaciones del oriente. Podrían desviarse los vehículos con carga que suben desde el valle y llegan aquí al sector de Versalles antes del Alto de Minas, se desviarían por acá y entrarían más rápido, llegarían al aeropuerto. Me parece muy importante, yo ahora lo decía también, hacer una ruta turística ecológica, saliendo de La Pintada y haciendo este recorrido de La Pintada, Santa Bárbara, Versalles, bajar a Zabaletas, que todo tiene carretera ya en muy buen estado y que yo lo he hecho ya en la camioneta, subir aquí a Montebello, llegar al corregimiento San José de la Ceja, que esa población tiene su historia y es muy bonita, y llegar a las partidas de la Ceja, coger hacia Bejorral, vuelve y sale usted a Pantanillo, al Puente del Oro y ahí llega otra vez a La Pintada. Es un recorrido que usted lo hace en 3-4 horas, pero como se trata de un paseo turístico, pues lo puede hacer todo el día con la familia y disfrutar de todos estos paisajes. Maravilloso. Ojalá se llegue el día, Jair, de que eso se haga realidad. Porque ya se saldría, sobre todo la gente de Medellín, de esa rutina de ir, vámonos a hacer la Vuelta a Oriente, o sea, lo que hoy conocemos como la Vuelta a Oriente. Pero, ¿cuál es la Vuelta a Oriente en la práctica? Sale de Medellín y empieza por El Retiro, pero al terminar, sí, recorre los municipios del Oriente, pero al terminar tiene que regresar por la misma carretera. En este caso sería regresar dando la vuelta realmente por otros municipios. Haría el anillo completo. Sí, ¿no? Completico, el anillo completo. Tenerse que regresar. Eso está interesante. ¿En qué va el proyecto telesférico para acá, para Montebello? A ver, Jair, lo que le diga es mentira, no sé, se oye decir que lo están jalonando desde la gobernación, pero no tengo más conocimiento, entonces no le adelanto nada más porque no. Pero tenía entendido yo que ya habían hecho los estudios y todo eso. Ah, sí, eso sí le confirmo. Sí hubo personal haciendo unos estudios desde allí del sector del Alto, donde va a estar el punto de arribo, de llegada acá en la cabecera, y bajaron haciendo todo el recorrido hasta el corregimiento de Zabaletas. De ahí para acá no sabemos más en qué avanzarán esos trabajos. Bueno, don Octavio, ya finalizando, invitemos. Usted sabe que este programa se sintoniza en diferentes poblaciones, entre ellas acá en su canal, que le queremos agradecer pues que nos pasan nuestros programas desde hace varios años. Finalicemos invitando a los televidentes que visiten el municipio de Montebello. Las razones para venir acá son muchas. La sola ubicación es algo importante para venir a divisar aquí todo y a contemplar todos estos paisajes. Pues a ver, Jair, para ofrecerle pues a los televidentes, a los turistas que quieran llegar a Montebello. En primer lugar, ya contamos con la carretera Montebello-Versalles totalmente pavimentada. Que es una gran ventaja. Ahí ya los carritos ya no sufren como pensaban antes y decían anteriormente los dueños de carros bajitos, de automóviles. Ese es el primer atractivo, con un paisaje espectacular además. Otro atractivo es llegar acá y conocer nuestro hermoso templo, que es diseño del arquitecto belga Agustín Govars, que es el mismo que diseñó la gobernación de Antioquia, hoy Palacio de la Cultura en Medellín, y muchas otras edificaciones también en Antioquia. Tercer atractivo, subir al Cerro del Rodeo por el sendero ecológico Malomar, desde donde, como usted lo dijo ahora, se tiene la posibilidad
de observar en redondo un espectacular, un hermoso paisaje de las regiones oriente y suroriente. ¿Qué otro atractivo podemos ofrecer? El principal, diría yo, es viajar al corregimiento de Zabaletas por una carretera de 20 kilómetros con un exuberante paisaje también colmado de agricultura y de campesinos honestos y sencillos, hasta llegar al monumento arquitectónico y nacional, que es la capilla de allí, consagrada a Nuestra Señora de la Candelaria. Le cuento como anécdota, esta capilla fue la primera construida en Antioquia y por eso se le dice que en esa capilla Antioquia aprendió a rezar. El municipio de Montebello se encuentra localizado en la vertiente occidental de la Cordillera Central, hacia la parte central del departamento de Antioquia. Predomina en relieve de altiplanos o superficies de erosión, las cuales se formaron inicialmente al nivel del mar y debido a los movimientos corticales se encuentran ahora en su posición actual. Estas superficies de erosión están separadas unas de otras por escarpes erosivos. Montebello se encuentra ubicado hacia las estribaciones de la superficie de erosión o altiplano de Río Negro, es decir, en el escarpe erosivo de este altiplano hacia el frente de la erosión del río Cauca, conformado por los cañones profundos de los ríos Buey y La Miel. Este factor hace que la morfología del municipio sea bastante abrupta y con un grado de disección alto. Bueno, ya llegamos al primer mirador que tiene este sendero ecológico tan bonito. Ahí podemos apreciar al fondo la zona urbana del municipio de Montebello. A pesar de que apenas son las 12:30 del mediodía, vemos que hay el fenómeno de la neblina, algo que se ve muy lindo todo este sector y esta población. Hacia el fondo podemos divisar ya las montañas de Abejorral, el Cerro del Corcovado del Retiro, las veredas Nazaré, Pantalio, Tabacal, el corregimiento de San José y muchas regiones más que con la vista no la alcanzamos nosotros a apreciar, pero que la cámara se las va a mostrar.
Bueno, por fin después de este largo recorrido, 20 minutos nos demoramos nosotros parando un poco, ya estamos acá en el imponente cerro donde está Cristo Rey. Parece que se estuviera saludando con el Cristo Rey que queda hacia el fondo, muchos kilómetros hacia allá, en el municipio de La Ceja, precisamente en el corregimiento San José. Desde acá vamos a esperar que pase un poquito la neblina para poder mostrarles las imágenes, las panorámicas que alcanzamos nosotros a divisar desde este gran cerro. Parece que estuviéramos encima de las nubes. Este es su programa Recorridos con Jair en el municipio de Montebello. Bueno, para la orientación de todos nuestros televidentes, nuestro programa se ve en diferentes regiones de nuestro país. Este es el cerro más alto que tenemos acá sobre el municipio de Montebello, Cerro de Cristo Rey. Aquí vemos las torres de Concel y bueno, un poco de torres para la emisora. De hecho, Milenio, que es la emisora de acá de Montebello, se sintoniza en diferentes regiones debido a la altura en que tienen ubicados todas estas torres repetidoras. Las carreteras que pueden ustedes apreciar vienen desde el municipio del Retiro y llegan acá al sector de La Granja y luego ya por carretera pavimentada salen a Versalles y de ahí hacia el occidente del país y a diferentes regiones. Esto se puede convertir en un corredor turístico muy importante. Si partimos desde el municipio de La Pintada, llegamos a Santa Bárbara, que ahí pueden apreciar ustedes también ahora más tarde las imágenes, bajamos al corregimiento Zabaletas, donde iniciamos pues este documental, subimos acá por el Cairo a Montebello, ya nosotros hemos hecho el recorrido por una carretera destapada pero en muy buen estado, bajamos a La Granja y luego cogemos la vía hacia el Retiro, en el paraje del Tablero nos dirigimos hacia el corregimiento San José, salimos a las partidas de La Ceja hacia Abejorral, llegamos a Abejorral, nos vamos hacia Pantanillo, salimos al Puente Loro y volvemos nuevamente a La Pintada. El recorrido es maravilloso, espectacular, las panorámicas que se pueden apreciar, o sea que esta es una zona muy linda que podemos explotar nosotros turísticamente, con toda la flora, la fauna silvestre, los pajaritos que se los encuentra uno a lo largo del recorrido y todo este paisaje que ustedes pueden apreciar. Este es su programa Recorridos con Jair, mostrándoles lo bello que tiene el departamento de Antioquia. Aquí en la zona donde estamos nosotros en este momento, hacia mi derecha está el suroeste del departamento de Antioquia. Y hacia mi izquierda está el oriente, o sea que estamos ubicados en un cerro estratégicamente donde se divisa hacia ambas regiones del departamento de Antioquia. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.
Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.